Cocientes notables. En un video anterior vimos que los cocientes notables son aquellos que se pueden resolver por simple inspección debido a que cumplen algunas reglas fijas. Tenemos el siguiente cociente notable, a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a más b. Como podemos notar en este cociente notable, vemos que el divisor es la suma de las bases del dividendo. Además que en el dividendo estos dos términos están separados por el menos y en el divisor por el signo más. Si el cociente notable tiene estas características, entonces esto es igual a la base del primer término, es decir, a menos la base del segundo término. Y esta sería la regla para resolver estos cocientes notables que tienen esta característica. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Tenemos el siguiente cociente notable, 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x. Si observamos detenidamente este cociente, vemos que cumple estas características. Por lo tanto, es igual a la base del primer término, es decir, 1, menos la base del segundo término, que en este caso sería x. Entonces tenemos que 1 menos x es el resultado al realizar este cociente notable. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Tenemos el siguiente cociente notable, 9x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 3x más y. Si observamos a simple vista, parece que no tuviera estas características, pero vea, tenemos aquí el menos y aquí está el menos, tenemos el más y el más. Esta debe ser la base de este primer término y esta la base del segundo término. Vemos que esta sí es la base, pero aparentemente esta no. Entonces lo reescribimos de la siguiente manera. Tendríamos que esto es igual a 3x y esto al cuadrado menos y al cuadrado sobre 3x más y. Y vemos ahora sí que esta es la base de este término y esta es la base del segundo término. Entonces utilizamos la regla que se estableció anteriormente para resolver este cociente notable. Entonces tenemos la base del primer término, que sería 3x, menos la base del segundo término, que sería y en este caso. Entonces tenemos que 3x menos y es el resultado al resolver el cociente notable 9x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 3x más y. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. Tenemos el cociente notable x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. Entonces, lo observamos detenidamente para ver que cumpla estas características. Pero aquí aparentemente este no es la base de este segundo término. Entonces reescribimos todo este cociente notable para que quede de esta forma. Entonces tenemos que tenemos x al cuadrado menos este 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado y aquí tendríamos x más 2. Entonces ahora sí lo tenemos de esta forma. Y aplicando la regla, entonces tenemos que este cociente notable es igual a la base del primer término, o sea, x menos la base del segundo término, que sería 2. Entonces tenemos que x menos 2 es el resultado al resolver este cociente notable. Veamos un cuarto ejemplo. Tenemos el cociente 25 menos 36x a la 4 sobre 5 más 6x a la 2. Aparentemente este cociente notable no tiene esta forma. Entonces lo vamos a reescribir para que tenga esta forma. Entonces tendríamos que este 25 lo podemos escribir como 5 al cuadrado, para que nos quede aquí al cuadrado. Menos, y este 36x a la 4 lo podemos reescribir como 6x a la 2 y esto al cuadrado. Sobre 5 más 6x. Y ahora sí tendría esta forma. Por lo tanto aplicamos la regla que se estableció para resolver este cociente notable. Entonces tendríamos que esto es igual a la base del primer término, es decir, en este caso 5 menos la base del segundo término, que en nuestro caso sería 6x al cuadrado. Entonces 5 menos 6x al cuadrado sería el resultado al resolver este cociente notable.
Veamos otro ejemplo. Ejemplo 5. Tenemos el cociente notable 4x al cuadrado menos 9m a la 2 n a la 4 sobre 2x más 3m n a la 2. Vemos que aparentemente no tiene esta forma, entonces lo reescribimos para que quede de esta forma. Entonces este 4x al cuadrado lo podemos escribir como 2x y esto al cuadrado menos, y este 9m a la 2 n a la 4 lo podemos reescribir de la siguiente manera. Tendríamos 3m n a la 2 y esto al cuadrado. Y en el denominador tendríamos a 2x más 3m n a la 2. Y como podemos observar, ahora sí este cociente notable tiene esta forma. Por lo tanto, aplicamos la regla establecida. Entonces nos quedaría que esto es igual a la base del primer término, es decir, a 2x, menos la base del segundo término, que es 3m n a la 2. Entonces tendríamos que 2x menos 3m n a la 2 es el resultado al resolver este cociente notable. Veamos un último ejemplo. Ejemplo 6. Tenemos el siguiente cociente notable. X a la 2n menos y a la 2n sobre x a la n más y a la n. Aparentemente este cociente notable no tiene esta forma, entonces lo reescribimos para que nos quede de esta forma. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando las propiedades de la potenciación, este término lo podemos reescribir de la siguiente manera: x a la n y esto elevado al cuadrado. Lo mismo hacemos con este segundo término, entonces tendríamos menos y a la n y esto elevado a la 2 sobre x a la n más y a la n. Ahora sí podemos ver claramente que este cociente notable tiene esta forma, por lo tanto aplicamos la regla establecida. Tenemos que sería la base del primer término, x a la n, menos la base del segundo término, que sería y a la n. El resultado al resolver este cociente notable es x a la n, y a la n. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.